Ok, jóvenes, en esta segunda semana de cálculo integral vamos a estudiar la integral mediante una sustitución de una nueva variable que le vamos a llamar u, pero puede ser otra letra, y un problema o cómo resolver problemas con valor inicial. Entonces vamos a resolver integral indefinida mediante la sustitución de una nueva variable. ¿Cómo es esto? Entonces, en la anterior clase lo que vimos es resolver integrales simple, totalmente simple. Entonces, ahora lo que vamos a resolver cuando una función está compuesta, es decir, una función depende de otra función. Es decir, una función está dentro de otra función. Y cuando una función está elevado a un exponente. Son dos expresiones la cual nos toca integrar en este caso, mediante la sustitución de una nueva variable. Entonces, en primera instancia vamos a definir que la derivada de una función compuesta, lo habíamos visto en el cálculo diferencial, esa derivada está dada por la derivada de la función externa, que sería f', como lo estoy señalando acá con el puntero, evaluado en la función interna g de x multiplicado por la derivada de esa función interna que sería g' de x. En esta igualdad, si despejamos de y, entonces el de x, que es el diferencial que está en el denominador, pasaría a multiplicar acá a esta expresión y nos quedaría entonces integrando en ambas partes. Nos quedaría que la integral de esa expresión va a ser igual a la función compuesta original más una constante c. Aquí aplicamos entonces la definición de integral que habíamos visto en la primera clase. Eso me quiere decir entonces que cuando vayamos a resolver la integral de una función compuesta, necesitamos que en el integrando se esté multiplicando por la derivada interna para poderla resolver directamente. Es esto lo que me está indicando a mí. Si no podemos hacer esto, entonces podemos recurrir a la sustitución en la variable u. Observemos ahora entonces que digamos que u sea la función interna g de x. Entonces cuando derivamos esa u, nos va a quedar g' de x por dx, por el diferencial de x. Ahora vamos a hacer el reemplazo en esta expresión y nos quedaría esta forma, f' de u multiplicado por du. Por lo tanto, esto me va a quedar a f evaluado en u más la constante c. Pero como u es igual a g de x, entonces hacemos el cambio y nos queda en definitiva f de g de x más c. Hay que estar pendiente de que la letra u, o sea, la variable que se va a sustituir, siempre va a ser la función interna de la función compuesta. ¿Cuándo se va a utilizar esto? Mire que, por ejemplo, habíamos dicho que la integral de coseno de x, esta es una función simple. Mire que el ángulo es simple, x. Hemos dicho que la integral de coseno de x es seno de x más c. ¿Por qué? Porque la derivada de seno de x es coseno de x. Pero no podemos decir que la integral de coseno de x a la 2 es seno de x a la 2, porque la derivada de seno de x a la 2 no es coseno de x a la 2. Entonces ahí es donde empieza la necesidad de aplicar la sustitución en u, que lo vamos a ver en la clase práctica. Vamos ahora para la segunda expresión, que es cuando una función está elevado a un exponente numérico. Entonces, la misma cuestión. Primero lo hacemos con una variable y después lo hacemos con la función, que es la que nos interesa en este caso. Entonces, cuando una función está elevado a la n más 1 sobre n más 1, hallemos su derivada y nos va a quedar la función elevada a la n por la derivada de ella misma, o sea, g' de x. Si aplicamos la definición de la integral, nos va a quedar entonces que es igual a la misma función elevada a la n más 1 sobre n más 1 más la constante. Si esto le aplicamos la sustitución u, entonces nos va a quedar la integral de u a la n por du es igual a u a la n más 1 sobre n más 1 más la constante c. Entonces, siempre que tengamos la necesidad de integrar una expresión, una función elevada a un exponente numérico, hay que aplicar entonces la sustitución en u. Eso también lo vamos a practicar en la clase presencial.
Entonces aquí tenemos nuevamente la tabla que la habíamos dado anteriormente con la variable x, ahora está en u. Es decir, esta me está diciendo a mí a qué expresión yo voy a hacer la letra u, ¿verdad? Entonces, ahora vamos para los problemas de valor inicial. Estos problemas con valor inicial por lo general vienen dados de la siguiente forma. Me van a entregar la derivada de una función como está dado aquí. Me van a entregar el valor de la función específicamente en un valor determinado de x. Aquí, por ejemplo, me están diciendo que cuando x vale 0, la función vale 5. Entonces me van a pedir, me van a solicitar la función original. Y esa función original debe satisfacer a esta condición. Entonces, en resumidas cuentas, lo que me van a entregar para estos tipos de problemas de valor inicial es la expresión ya derivada, el valor de la función en un punto específico x, y nos van a solicitar la función original y. Entonces, en este caso específico, entonces la idea es encontrar una solución que cumpla o satisfaga las condiciones dadas. Es decir, la función y que me piden aquí debe satisfacer estas dos condiciones dadas. Entonces, esto lo vamos a hacer en la clase presencial. Nos vemos entonces en esa clase presencial.